Buenos días, buenas tardes y buenas noches los que ven este vídeo. Reglamento del Congreso de la República. Capítulo 5. Funcionamiento del Congreso. Sección primera. Sesiones ordinarias del Pleno del Congreso. Agenda de las sesiones ordinarias. Artículo 53. Las sesiones ordinarias del Pleno del Congreso se desarrollan de acuerdo con la agenda que apruebe el Consejo Directivo. Sin embargo, en el curso del debate, puede modificarse la agenda por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que represente un mínimo de 3/5 de los miembros del Congreso. El presidente del Congreso tiene la potestad de modificar la agenda para introducir en ella los asuntos urgentes señalados en el inciso C, del artículo 54 siguiente. Estructura y reglas de las sesiones. Artículo 54. Las sesiones ordinarias del Pleno del Congreso se desarrollan de acuerdo con la estructura siguiente. A. En la fecha y hora señaladas para que se realice la sesión, el presidente ordenará que se verifique el quórum. Si es conforme, anunciará que hay quórum en la sala y procede a dar inicio a la sesión. De no haber quórum en la sala, el presidente lo anunciará y suspenderá la reunión, convocando para nueva hora o fecha y ordenando la publicación de los nombres de los congresistas que con su ausencia han impedido que se realice la sesión. De esta lista serán excluidos solo los congresistas que se encuentren gozando de licencia o en sesión de comisión debidamente autorizada. B. Abierta la sesión, el presidente pone a consideración del Pleno del Congreso el acta de la sesión precedente, puesta en conocimiento de los congresistas con 24 horas de anticipación. Una vez aprobada, el oficial mayor la suscribirá y hará que la firmen el presidente y los vicepresidentes que actúan como secretarios. Si hay observaciones, estas se presentarán por escrito y el presidente ordenará su inserción en el acta. C. Terminado el trámite de aprobación del acta, el presidente dará ejecución a la agenda aprobada. Además de ser el caso, dará prioridad a las solicitudes de aprobación de la declaración de guerra, de firma de la paz y de prórroga del estado de sitio, enviadas por el presidente de la República después de realizada la última sesión del Consejo Directivo. Los oficios mediante los cuales la autoridad correspondiente pone a disposición del Congreso a los congresistas que hayan sido apresados en flagrante delito. Las solicitudes de fijación de fecha y hora para dirigir mensajes al Congreso, en fecha distinta a la de instalación del primer período de sesiones, enviadas por el presidente de la República después de realizada la última sesión del Consejo Directivo. Las solicitudes de autorización de viaje al exterior, enviadas por el presidente de la República después de realizada la última sesión del Consejo Directivo. D. A continuación, el presidente abrirá la estación orden del día, anunciando los asuntos materia de debate y votación. E. Cuando concurra alguno de los ministros o el Consejo de Ministros en pleno para ser interpelados o para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión o para informar sobre algún asunto de interés público o para participar en la estación de preguntas, se procede a recibirlos. Para tal efecto, el presidente suspende la sesión por breves minutos y luego invita al presidente del Consejo de Ministros o al ministro, según el caso, para que realicen su exposición. Las mismas reglas se aplicarán cuando concurran los ministros, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo para debatir o sustentar, según el caso, el presupuesto y las normas financieras respectivas. Terminada la exposición, se abre un rol de oradores, aplicando las normas reglamentarias o las reglas que acuerde el Consejo Directivo. Al término de lo cual, se volverá a conceder el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros o al ministro para que responda a las preguntas formuladas por los congresistas y defienda sus puntos de vista. Los ministros que concurran al Pleno del Congreso para participar en sus debates en uso de la facultad que les concede el primer párrafo del artículo 129 de la Constitución, lo hacen en las mismas condiciones que los congresistas, pero tienen las prerrogativas propias de un grupo parlamentario. No pueden votar si no son congresistas. F. Cuando concurran altos funcionarios del Estado acusados constitucionalmente para ejercer su derecho de defensa, se procederá a recibirlos en la hora y fecha prefijadas por el Consejo Directivo, previa notificación al acusado. Reglas de debate. Artículo 55. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas. A. Los dictámenes, los informes, las proposiciones dispensadas de dictamen y las mociones de orden del día no son leídas en el Pleno, salvo que el presidente lo estime necesario.
En todo caso, solo se leerá de preferencia la parte resolutiva o la sumilla. B. El presidente, el vicepresidente, el secretario de la comisión, respetando dicha prelación, sustenta el dictamen o el informe recaído sobre la proposición sometida a su consideración por no más de 10 minutos. La comisión está facultada para delegar la referida sustentación en alguno de sus miembros, designación que opera en forma supletoria a aquella establecida en el párrafo precedente. Si hay dictamen en minoría, lo sustenta uno de los firmantes por el mismo tiempo. Si el dictamen o informe es por unanimidad, se procede a votar. Sin embargo, el presidente puede otorgar 2 minutos a cada grupo parlamentario para que exponga las razones de su posición. Sobre el mismo asunto puede solicitar el uso de la palabra el autor de la proposición por no más de 5 minutos. El resto de los congresistas que deseen intervenir lo harán de acuerdo con el sistema acordado por el Consejo Directivo. En los debates generales de proposiciones de ley solo podrán intervenir los voceros designados por los grupos parlamentarios, por espacio no mayor a 10 minutos cada uno, además del presidente o delegado de la comisión o de los firmantes del dictamen en minoría. Primero se debatirá el dictamen en mayoría. Si es aprobado se archivará el de minoría. Si es rechazado el de mayoría, se debatirá el de minoría. Si hubiese dictámenes divergentes de más de una comisión sobre la misma o las mismas proposiciones de ley, primero se debatirá el de la comisión que figure en primer término en el decreto de envío. El presidente de la comisión dictaminadora recibirá los aportes y sugerencias escritas y firmadas de los congresistas durante el debate, luego de lo cual, de ser el caso, presentará un texto sustitutorio debidamente sustentado, al que dará lectura antes de ser sometido a votación del Pleno. C. El Consejo Directivo acordará si habrá o no debate general de las proposiciones de ley y en todo asunto fijará el tiempo máximo de debate y acordará el sistema a utilizarse para el uso de la palabra, tomando en consideración las siguientes opciones. Acordar que pueden hacer uso de la palabra los congresistas que lo soliciten, por no más de 5 minutos cada uno, distribuyendo el tiempo máximo acordado para el debate en relación proporcional entre los distintos grupos parlamentarios. Acordar que solo podrán hacer uso de la palabra los voceros de los grupos parlamentarios por espacio no mayor de 10 minutos cada uno o distribuyendo en forma proporcional o igual el tiempo máximo acordado para el debate, a efecto de fijar la posición del grupo sobre cada asunto. Acordar en forma adicional la concesión del uso de la palabra por un tiempo breve para réplicas y dúplicas. Cuando el Consejo Directivo acuerde que habrá debate general para una determinada proposición de ley, también acordará el tiempo del debate general y el que corresponda al debate por partes, indicando en este último supuesto si se desarrollará por títulos, capítulos, secciones o artículo por artículo. En todo caso, dará trato preferente a lo que proponga la comisión dictaminadora. D. Las interrupciones serán concedidas por el presidente a solicitud del congresista que se encuentre haciendo uso de la palabra. No podrán exceder de 1 minuto, que será descontado del tiempo que corresponde al congresista interrumpido. No proceden las interrupciones dentro de otras interrupciones. No pueden haber más de 2 interrupciones al mismo orador. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del Estado, se aplicarán las siguientes reglas. Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate de la política general del gobierno y las medidas que requiere su gestión a que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos y cada uno de los ministros por espacio no mayor a 15 minutos. Los congresistas intervendrán por grupos parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar, el presidente del Consejo de Ministros contará con un período ilimitado de tiempo dentro de lo razonable, en tanto los ministros podrán contestar utilizando el tiempo que les concede la mesa directiva. Los ministros pueden conceder interrupciones por no más de 2 minutos, previa autorización de la mesa directiva. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán retirarse de la sala en cualquier momento. En el caso de investidura del nuevo Consejo de Ministros, su presidente planteará cuestión de confianza antes de abandonar la sala. Si se trata de la participación en la estación de preguntas, el presidente concede la palabra al ministro para que responda a la pregunta remitida en forma anticipada, en un lapso no mayor de 3 minutos. El congresista tiene derecho a una repregunta, por un tiempo no mayor de 1 minuto, tras lo cual vendrá la intervención final del ministro, no mayor de 2 minutos.
Si se trata del debate y la sustentación del presupuesto, el presidente dará el uso de la palabra en primer término al ministro de Economía y Finanzas para que sustente el pliego de ingresos sin límite de tiempo, y a cada uno de los ministros para que sustente el pliego de egresos de su sector por un tiempo no mayor a 30 minutos o de acuerdo al rol prefijado por el Consejo Directivo en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Del mismo modo se procederá cuando toque el turno al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al defensor del pueblo. Si se trata de una invitación para informar, el presidente dará el uso de la palabra al ministro invitado por un tiempo no mayor de 60 minutos, a efecto que realice su informe. Si son varios los ministros invitados, el Consejo Directivo fijará el tiempo que deba corresponder a cada uno. Acto seguido hablarán los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor a 20 minutos cada uno. Si el ministro lo solicita, el presidente le concederá nuevo tiempo para aclarar algún concepto dudoso o referirse a lo expresado por los congresistas que intervinieron. Si se trata de la participación en la estación de preguntas, el régimen establecido es el contenido en el artículo 85 del presente reglamento. F. Cuando concurran altos funcionarios del Estado, acusados constitucionalmente, para ejercer el derecho de defensa a que se contrae el artículo 100 de la Constitución Política, el presidente le concederá al acusado un tiempo de 20 minutos para que exponga su alegato. Es potestad del acusado ceder parte de ese tiempo a su abogado defensor. Terminada la exposición, el acusado o su representante se retira de la sala. Muchas gracias por su atención y suscríbase a mi canal y comente.